Giorgio Nardone es uno de los dos autores más prolíficos que hay entre los autores de las terapias sistémicas y de las terapias estratégicas, puesto que ha publicado probablemente más de 40 libros y sus colaboradores asociados al Centro de Terapia Estratégica de Arezzo pues otro tanto parecido. El otro autor que tiene tantas publicaciones y con el cual se le puede equiparar es Vilo Hanlon, pero bueno, Giorgio Nardone tiene muchísimas publicaciones y muchas de ellas hablan acerca de su modelo de psicoterapia, que es la terapia breve estratégica. Pero ¿qué hacemos con tantos libros? ¿Qué hacemos cuando entramos y tratamos de entender este modelo y nos encontramos con muchísimos libros y no sabemos por dónde empezar, por dónde empezamos, cómo los leemos, cómo interpretamos, qué escaño dentro de este modelo de terapia ocupa cada uno de estos libros, etcétera, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para comprender dentro de tanta información? Pues bueno, en este video te voy a recomendar 5 libros, que en realidad hay una trampa, no son 5 libros nada más, son 5 escaños, pero vamos a decirlo así, 5 libros. Y el orden en el que los puedes leer con el objetivo de que puedas tener una muy buena introducción al modelo de la terapia breve estratégica en particular, que es este modelo de este gran terapeuta que es Giorgio Nardone, y que también les puedas por supuesto sacar el mayor provecho posible. Y como ya lo he explicado en otros videos, las recomendaciones que te voy a dar aquí son las recomendaciones que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando empecé a acercarme a este modelo, por lo tanto espero que te sean de mucha utilidad. Así que pues bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar con este video. Como siempre ocurre con los videos de este canal, antes de continuar es importante tomar en cuenta algunas consideraciones generales. Es importante aclarar que el trabajo de Giorgio Nardone ha consistido en elaborar metodologías de resolución de problemas aplicables a diferentes ámbitos como la psicoterapia, como el contexto escolar, como el ámbito empresarial, etcétera. La columna vertebral de todos estos métodos de resolución de problemas es algo que el mismo Giorgio Nardone llama el problem solving estratégico o la resolución estratégica de problemas, que se trata de una serie de prácticas y de principios basados en la lógica estratégica, en las lógicas no ordinarias, en el constructivismo, en el lenguaje hipnótico, etcétera, que sirven para resolver problemas en diferentes ámbitos, como ya te los mencionaba, escolares, de psicoterapia, de hospitales, de instituciones hospitalarias públicas o privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, visto todo esto, ¿no? Ya hacemos una primera distinción y dejamos fuera muchos de estos libros de Nardone o de sus colaboradores, puesto que en este video vamos a hablar específicamente acerca de libros que hablen de la resolución de problemas en el contexto de la psicoterapia, en el contexto de la psicología clínica. Una vez dicho esto, vamos con los libros. El primer libro que quiero recomendarte y es muy importante que se ha leído en primera instancia, ahorita vas a ver por qué, es un libro que se llama Conocer a través del cambio y que fue publicado en el año de 2005 teniendo como autores a Giorgio Nardone y a Claudette Portelli. Desde mi punto de vista, este libro debería ser el primer acercamiento de todo terapeuta con la terapia breve estratégica, debido a que proporciona una exposición detallada y muy bien estructurada acerca de este modelo de psicoterapia. Sus primeros capítulos, por ejemplo, están dedicados a las bases teóricas y epistemológicas en las que se basa este modelo, las lógicas no ordinarias, la metodología de investigación e intervención con la que se generan los protocolos de tratamiento, el constructivismo de Heinz von Forster y su imperativo ético de si quieres ver, aprende a obrar, etc. Dentro de estos primeros capítulos también se incluye uno muy interesante dedicado a la genealogía y a la historia de la terapia breve estratégica y a cómo esta surge de los modelos basados en la tradición ericksoniana y en la tradición estratégica, y que pues también resulta algo muy interesante para aquellos que están interesados en la historia
de las terapias sistémicas y estratégicas. A partir del capítulo 4, este libro ya empieza a hablar acerca de la praxis clínica, acerca de la práctica de la terapia breve estratégica. Es decir, cuáles son las fases de este modelo. Hace un resumen sobre la herramienta del diálogo estratégico, que es la herramienta la herramienta que se utiliza para la primera sesión dentro de este modelo de psicoterapia. Vienen directrices acerca de cómo elegir el protocolo de tratamiento adecuado, y también en el último capítulo, es un largo capítulo muy extenso que contiene un resumen de los principales protocolos de tratamiento, así como de las principales estrategias de intervención de cada protocolo. Como lo puedes ver, es un libro bastante estructurado, y que por esta razón es el libro que yo considero que se debe leer en primer lugar. En segundo lugar, un segundo libro es el libro que lleva por nombre Surcar el mar sin que el cielo lo sepa, y que fue escrito por Giorgio Nardone y Elisa Balbi y publicado por primera vez en italiano en el año de 2008. Este libro es un verdadero tratado sobre las bases teóricas y epistemológicas que subyacen a la terapia breve estratégica. Nuevamente, las lógicas no ordinarias, los tipos de aprendizaje, los tipos de cambio, la construcción valga la redundancia, constructos operativos, el concepto de conciencia operativa, las lógicas ambivalentes. En fin, son algunos de los temas con los que trata este libro. Este libro, desde luego, no es un libro de lectura ligera, es un libro un poquito pesado, pero considero que su lectura es indispensable cuando de verdad se busca comprender a fondo el modelo de terapia breve estratégica y no solamente quedarse en la aplicación de los protocolos como si estos fueran recetas de cocina. Desde mi punto de vista, la comprensión de la postura epistemológica del modelo abona tanto a un mayor rigor como a una mayor flexibilidad por parte del terapeuta, y por lo tanto a mayores oportunidades para la creatividad en su aplicación. Este libro es un libro que recomiendo mucho, sí o sí. El tercer escaño, el tercer libro, está ocupado por un libro que se llama El diálogo estratégico, escrito por Giorgio Nardone y por Alessandro Salvini, publicado en el año de 2004. El diálogo estratégico, como ya te lo mencioné anteriormente, es el instrumento del que se vale la terapia breve estratégica para llevar a cabo la primera sesión de psicoterapia. Se trata de un método de investigación-intervención. Así, investigación-intervención. ¿Por qué? Porque en este modelo de entrevista, el terapeuta realiza preguntas no solamente con el objetivo de obtener información relevante con respecto al problema que el paciente trae a la terapia, y por lo tanto poder elegir el mejor protocolo de tratamiento, sino que también a través de esta entrevista se ayuda a co-construir una realidad compartida entre el terapeuta y el cliente a través de preguntas que son mañosamente elegidas y de paráfrasis reestructurantes que convierten el problema del paciente en algo que es inconmensurable, en algo desconocido, a algo más concreto y comprensible, desde luego dentro de una construcción de la realidad. Este libro del diálogo estratégico describe a detalle este proceso de primera entrevista, y por lo tanto es un imprescindible para el estudio de la terapia breve estratégica. Y aquí viene el cuarto escaño. Este ya es un escaño, no es solamente un libro, sino es un escaño completo que habla, en el que te voy a hablar acerca de los diferentes libros que hablan sobre los diferentes protocolos de la terapia estratégica para el tratamiento de trastornos específicos, evidentemente trastornos vistos desde el punto de vista del diagnóstico operativo. Los libros que te voy a nombrar a continuación tienen una estructura similar. En primer lugar, suelen presentar una historia del trastorno del que tratan, luego una exposición acerca de, pues pueden ser los factores neurológicos, psicobiológicos, psicosociales, que alimentan este trastorno, así como el sistema perceptivo reactivo que establece la persona con su realidad circundante y que da lugar a las soluciones intentadas que tienden a rigidizar este sistema perceptivo reactivo y a convertirlo en una situación que hace sufrir
al paciente, es decir, que le ocasiona lo que operativamente se llamaría un trastorno y nosográficamente, pues también, ¿no? Y después de esta descripción exhaustiva del trastorno, se pasa al protocolo de intervención, cómo se hace la primera fase del tratamiento, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, y cuáles son las principales estrategias de intervención que se llevan a cabo. También a menudo en estos libros nos encontramos con diferentes protocolos de tratamiento porque a veces dentro de un mismo trastorno hay diferentes tipologías, aunque comparten ciertas cosas en común, pues también tienen muchas cosas diferentes que hace que sea necesario llevar a cabo tácticas diferentes o una estrategia ligeramente diferente con un trastorno o con otro. También aquí es muy importante mencionar que algunos de los protocolos han evolucionado de tal manera que, por ejemplo, el libro de la anorexia juvenil, y ya estamos mencionando uno de los primeros, que es muy nuevo, viene a sustituir o a actualizar en algunos aspectos al menos al libro de las prisiones de la comida, escrito por Roberta Milanese, Giorgio Nardone y algunos colaboradores, ¿no? Por ejemplo, y bueno, esto se debe a que el modelo de terapia breve estratégica es un modelo que está en constante actualización. Por esa razón, la anorexia juvenil presenta un protocolo de tratamiento más refinado y más adaptado al tipo de problema que más se suele ver, que más se suele presentar en las chicas que tienen anorexia y que tienen una edad temprana, normalmente menor a los 20 años aproximadamente. En el caso de la depresión, por ejemplo, nos encontramos con el libro de Las caras de la depresión, escrito por Emanuela Muriana, por Laura Petenó y por Tiziana Berbitz. Aunque también hay que decir que se trata de un libro que contiene una versión desactualizada del protocolo de depresión con el que se trabaja hoy en día en el CTS de Arezzo. Y bueno, no han sacado un libro, al menos hasta donde yo sé, que hable acerca de la depresión con el protocolo actualizado. No debe tardar en salir. Pero también aquí tenemos otra observación. No todos los libros de terapia breve estratégica están escritos por Giorgio Nardone. En ocasiones están escritos por sus colaboradores y sus colaboradoras. Por ejemplo, en este caso en el que Giorgio Nardone no tiene una participación más allá que en la escritura del prólogo del libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es uno de los casos de un libro de terapia breve estratégica en el que no participa Giorgio Nardone, pero que es importante leer para pues ir comprendiendo los protocolos del modelo. Por el otro lado, tenemos en los casos de trastorno de estrés postraumático un libro que se llama Cambiar el pasado, de Federica Cagnoni y Roberta Milanese, que tiene un protocolo de tratamiento para este tipo de... También este libro de La terapia de los ataques de pánico, de Giorgio Nardone, que de cierta manera viene a actualizar al primer libro publicado por Giorgio Nardone, o el segundo si no me equivoco, que es el de Miedo, Pánico y Fobias, que contiene los primeros protocolos para el tratamiento de fobias, de ataque de pánico, etcétera, pero que de alguna manera también se han ido actualizando conforme ha ido pasando el tiempo y ahora están pues bueno, descritos en este libro que es La terapia de los ataques de pánico. Tenemos otro libro también nuevo de 2017, probablemente 2018, no recuerdo exactamente bien la fecha, que se llama Obsesiones, Compulsiones y Manías, que es un libro escrito por Claudette Portelli y por Giorgio Nardone, y que habla sobre el trastorno obsesivo compulsivo y diferentes trastornos obsesivos asociados, y que de alguna manera también viene a actualizar a los protocolos que fueron descritos en este primigenio libro de la terapia breve estratégica, que es El arte del cambio, que escribieron por ahí el año de 1990 Giorgio Nardone junto con Paul Václavic. En fin, estos son algunos de los libros de protocolos, hay más que pues bueno, cuando los vean por ahí ustedes ya sabrán que se tratan de esto, ¿no? Y que para poder entenderlos, pues bueno, bien vale la pena leer los libros que anteriormente les mencioné. Y bueno, ahí vamos a pasar ahora al quinto escaño. La verdad no sé cómo llamar a este escaño, pero vamos a ponerle libros de nuevas integraciones, porque la verdad es que no sé qué nombre ponerle. Pero aquí también hay libros que son muy importantes para comprender este modelo y para comprender
cómo va evolucionando. Repito, debido a que la terapia breve estratégica es un modelo de terapia que se autocorrige en el tiempo y que está en constante evolución y actualización, Giorgio Nardone va integrando saberes de los ámbitos de diferentes disciplinas asociadas desde luego a la psicoterapia, ¿no? Como las neurociencias, como la terapia familiar, etcétera, con el objetivo de ir mejorando la praxis de este modelo y también de ir abonando a la comprensión del funcionamiento de los problemas humanos. En este escaño, al menos de momento, se me vienen dos libros a la mente. Uno de ellos es un libro que ya tiene pues, una cantidad de años de haber sido escrito, que es el libro de Modelos de Familia, de Giorgio Nardone, de Gianotti y de Rocchi, y que habla acerca de cómo el tipo de familia del que proviene una persona afecta normalmente en sus problemas y de cómo se debe tomar en cuenta en muchas ocasiones a la familia para elaborar intervención. Este libro propone una tipología de 6, 7 modelos de familia, no recuerdo exactamente bien, basado en las investigaciones sobre las familias italianas que Giorgio Nardone y sus colaboradores emprendieron en aquella época. Sin embargo, hay que decirlo, debido a los tipos de familia, debido a que los tipos de familia cambian con los cambios que se están dando en la cultura y debido a que los cambios en nuestra cultura en estos momentos están siendo bastante vertiginosos, es posible que también de alguna forma este libro se encuentre un poco desactualizado y nos encontremos en el consultorio con tipos de familias que no encajen en estas tipologías y que valdría la pena investigar. Además de que, nuevamente, ¿no? Repito, es un libro que habla sobre familias italianas, ¿no? Y bueno, aunque se dice que la cultura mexicana y la cultura italiana tienen muchas características en común, esto de las familias muégano, de las mamás sacrificadas, etcétera, que tiene que ver con situaciones culturales, patriarcales, etcétera. Pues bueno, también habría que ver que este modelo pues probablemente no sea aplicable o esta tipología de familias no sea aplicable para diferentes culturas. Y el segundo libro que está dentro de este escaño es un libro muy nuevo que probablemente salió por ahí el año de 2020, 2021, que se llama Emociones, escrito por Giorgio Nardone y que habla acerca de cómo es que influyen las emociones en los diferentes trastornos. Por ejemplo, que detrás obviamente de las fobias, de los ataques de pánico, etcétera, está la emoción del miedo, tomando a la emoción del miedo desde luego como una reacción psicofisiológica ante un estímulo real o percibido, ¿no? Que está detrás de los trastornos de pánico, detrás de los trastornos de ansiedad, etcétera. Por ejemplo, cómo hay patologías asociadas al placer, que son básicamente esta emoción que está subyaciendo detrás de los trastornos alimenticios o de los trastornos sexuales, las patologías que tienen que ver con la ira y también las patologías, si no me equivoco, que tienen que ver con el dolor. Entonces Giorgio Nardone postula que detrás de todos los trastornos hay 4 diferentes emociones básicas que están detrás de ellos y también propone en este libro principios para gestionarlas y es algo muy importante para poder practicar de una manera más masterizada, vamos a decirlo así, o más dominada, más depurada, desde luego, este modelo de terapia que aparentemente sencillo, pero realmente es complejo de comprender y también de aplicar. Y bueno, pues esos son los libros principales que yo les quería recomendar, pero vamos a hacer un bonus, porque hay muchos otros libros que no entraron en este top, pero que están relacionados con el modelo y que además son sumamente interesantes. Por ejemplo, es este libro escrito por Giorgio Nardone hace ya bastantes años, que se llama Psicosoluciones, y que a mí en lo particular me gusta mucho, porque es una recopilación de casos que fueron llevados a cabo no solamente por Giorgio Nardone, sino por diferentes terapeutas famosos, por ejemplo Don Jackson, por ejemplo Milton Erickson, y que de alguna manera respaldan lo que Nardone ha venido pensando acerca de la práctica clínica. Es un libro muy pequeñito, muy interesante para leerlo muchísimas veces, que yo le recomiendo mucho. Otro libro que me gusta muchísimo, por ejemplo, es el libro del arte del estratagema, en el que Giorgio Nardone expone 13 estratagemas chinas y cómo pueden ser aplicadas al momento de elaborar intervenciones en el ámbito de la psicoterapia. Es un libro muy interesante que yo también recomiendo mucho. Y podría recomendar más, pero bueno,
La idea es que este video sea un embudo normal y no un embudo invertido, ¿no? Que ustedes hayan entrado aquí con muchas preguntas acerca de este modelo y que se vayan con respuestas, desde luego también preguntas, pero con un camino más estructurado. Mis conclusiones, pues bueno, son que el modelo de terapia estratégica es muy rico, es muy amplio y siempre habrá nuevas actualizaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y esta es una razón por la cual es muy probable que cuando estés viendo este video ya hayan salido muchísimos libros más que sustituyan de alguna manera los protocolos de los libros que ya he mencionado, ¿no? Es algo que no podemos saber, pero que es muy probable que ocurra. Sin embargo, mi intención, como ya te dije con este video, es proporcionarte un camino que te dé un poquito de estructura dentro del bosque del millón de árboles que representa la terapia breve estratégica y sus muchos libros publicados y relación. Así que pues bueno, espero que este video te sea de mucha utilidad. Te envío un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.